Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos, yo soy Jesherz y estamos en otro episodio más de esta pequeña serie de métodos y algoritmos de ordenamiento y búsqueda, de ordenación y búsqueda o como quieran llamarlos. Bueno, en el capítulo pasado vimos lo que era el Exchange Sort o método de ordenamiento por intercambio y en esta ocasión quiero enseñarles el Selection Sort, ¿ok? El Selection Sort o ordenamiento por selección es uno de los algoritmos más famosos también y que también son bastante eficientes. De hecho, vamos a poder ver una gran diferencia, pero claro, no es todavía catalogado un algoritmo avanzado, de hecho es de los simples y personalmente es el que a mí más me gusta en algoritmos simples por el cómo funciona, ya que la ordenación no la hace como el anterior, que simplemente va viendo y lo intercambia, sino que al contrario de ese, este algoritmo lo que hace es que en la primera vuelta avienta el primer valor hasta al principio, por así decirlo. En la siguiente, el siguiente valor más chico a la segunda posición y así los va ordenando. O sea, cada iteración que hace termina ordenando de golpe eh, su correspondiente valor. Claro, tiene algunas desventajas, pero bueno, vamos a ver cómo funciona este Selection Sort, ¿ok? Este algoritmo de ordenamiento por selección. Esto se llama algoritmo de ordenamiento por selección porque va a funcionar muy similar a cómo funcionaba en teoría el anterior. Tenemos aquí una pequeña flechita negra, como pueden estar viendo, y esta flecha negra directamente lo que hace es que la primer punta nos va a decir, o vamos a llamarla puntero A. Esta primer punta, o nuestro puntero A en este caso, que es esta primera línea de aquí, nos va a decir dónde va a estar el puntero al principio. Y este va a ser nuestro puntero B, que es el que va a estar recorriendo la lista y va a empezar a ordenar esto, ¿ok? Lo primero y lo principal directamente es que este punterito de aquí, que es el puntero B, así lo vamos a llamar, es el que va a estar buscando siempre un valor. Lo primero que va a hacer es que este puntero A va a estar preguntando, en este caso, por una variable auxiliar. Y a esta variable auxiliar la vamos a llamar nuestro puntero mínimo, ¿ok? O nuestro mínimo, nuestro valor mínimo, así tal cual. Este valor mínimo yo lo voy a representar, por ejemplo, con una estrellita aquí. Vamos a colocar aquí una estrella. Y en principio, cada que inicie esta iteración, el valor mínimo siempre va a estar situado en la primera posición, donde inicie la posición o el puntero A. Esto para decirle que este valor es el mínimo y en toda la lista. Desde luego sabemos que esto no es real. Y lo que vamos a preguntar es que cada iteración del puntero B, en este caso este 8, va a hacer una pregunta, una condición, que en este caso va a preguntar si lo que está en el puntero B es menor a lo que hay en el puntero A. Efectivamente, como en este caso sí ocurre así, lo que va a pasar es que nuestra variable intermedia va a pasar a primera posición. ¿Ok? Esto es el valor mínimo en este instante. Ahora, lo segundo que va a hacer es avanzar. Y ahora la condición va a ser prácticamente la misma, pero ya no va a apuntar al puntero B, digo al puntero A, que es lo que pasaba en el primer método de ordenación, sino que se va a comparar con el valor mínimo, con lo que tenga esta estrellita en este caso. Por ejemplo, 5 es menor al valor mínimo que tengo registrado, pues sí, esto se cumple porque 5 es menor que 8, entonces ahora en toda esta lista el valor mínimo es 5. Bien, siguiente iteración. Va a preguntar aquí si el puntero B es menor al puntero A. 23 es menor que 5, no, pues no va a hacer nada y simplemente va a recorrer otra posición, en este caso el 72. Va a preguntar si 72 es menor a 5 y efectivamente no, 72 es mayor. Entonces lo que va a pasar es que el puntero A va a avanzar al siguiente valor.
El siguiente o la siguiente iteración va a preguntar si 2 es menor al mínimo, entonces al 5. 2 es menor que 5, sí. Entonces ya localizó el valor menor de toda mi lista porque ya no puede recorrer más. Como ya se acabaron sus iteraciones, pues lo único que va a hacer es preguntar si el valor mínimo es el mismo que mi puntero A. Como esto no es real, pues porque el puntero A, recuerden que siempre se queda aquí y mi valor mínimo es esta variable auxiliar y está posicionada hasta acá, bueno, lo que va a hacer es intercambiarse. En este caso, el 3 se va a dar hasta el final y el 2 va a venir al principio. Y ahora va a avanzar el puntero A. ¿Por qué? Porque este valor ya es el mínimo, ya no va a necesitarlo recorrer jamás. Ya esto lo ordenó de un golpe, entonces lo podríamos marcar inclusive de negro por eso. Ya jamás va a volver a preguntar aquí y esta siempre va a ser la posición. Entonces, todo lo que esté hacia la parte de atrás de mi puntero A va a estar siempre ordenado. Siempre. Este algoritmo es bastante bonito por eso. Y volvemos a replicar el algoritmo. Vamos a obtener nuestra variable, en este caso, nuestro valor mínimo al inicio. Vamos a iniciar con el puntero B una posición después del puntero A y vamos a hacer la misma pregunta. El puntero B es menor al puntero A, en este caso al valor mínimo. 5 es menor que 8, pues sí, entonces el mínimo es 5. Y va a ir haciendo esta misma comparativa aquí. Como ya ningún valor es menor que 5, pues lo que va a pasar es que va a preguntar, una vez que termine este algoritmo de hacer preguntas, pues directamente va a decir o va a tomar, si el valor mínimo, en este caso esta posición, es exactamente la misma que en i o que mi puntero a. Como esto no es real, porque entonces el puntero a está en el 8 y el valor mínimo es el 5, pues va a hacer dicho intercambio. Va a cambiarlos aquí y mi puntero mínimo se va a quedar aquí y esto va a avanzar una posición, ¿ok? Y esto ya va a estar ordenado, entonces ya lo podemos pintar, por ejemplo, de negro. Ahora, yo les había dicho que este algoritmo tenía una parte negativa, bien, al principio de todo este videito. Y es que este caso es exactamente el mismo negativo que les decía. Aquí en este caso, mi variable mínima va a estar aquí. Esta variable mínima, o este valor mínimo, directamente lo que va a hacer es que va a quedarse aquí y va a estar preguntando: ¿este valor es menor al mínimo? No. Bueno, siguiente iteración. ¿Este valor es menor al mínimo? No. Bueno, siguiente iteración. ¿Este valor es menor al mínimo? No. Al final va a ser una comparativa preguntando si el mínimo y mi A son exactamente iguales. Como si son iguales, no va a hacer nada. Lo único que va a hacer es aumentar aquí y el mínimo ahora va a ser este. Y este va a quedar completamente ordenado. ¿Esto por qué les digo que es el defecto de este algoritmo? Bueno, lo podemos pintar de negro inclusive, ¿ya? Porque ya está ordenado. Y ahora, ¿por qué les digo que este es el defecto? Bueno, porque va a estar haciendo comparaciones constantemente. Entonces, pues como estas comparaciones directamente, no son, o bueno, ¿cómo les explico? Esta comparación de aquí ya está ordenada, es innecesaria, va a ser una iteración completa a lo que quede de la lista, innecesariamente. ¿Por qué? Porque este valor ya va a estar ordenado. En listas muy grandes, en donde haya, no sé, valores repetitivos o que vayan en secuencia y sean, por ejemplo, 5000 valores, pues en algún momento va a ser múltiples veces esta parte. Entonces, eso podría depreciar un poco el rendimiento, pero realmente no es tan ineficiente porque lo que vamos haciendo es descartando lo que ya está ordenado. Entonces, pues mi lista se va reduciendo, pero sí no faltan jamás, las iteraciones que queden así hechas sin razón de ser. Entonces, si lo que buscamos sí o sí es rendimiento y no hacer este tipo de iteraciones, pues bueno, este algoritmo no siempre es la solución, pero
fuera de este caso, por ejemplo, específico en el que quede ordenado tras la anterior iteración, pues el algoritmo es bastante bueno y prácticamente esto va a ser lo mismo. Este lo toma como mínimo, pregunta si este es menor al mínimo, no, pues va al siguiente, este es menor al mínimo, sí, entonces el mínimo queda aquí. Terminan las iteraciones, pregunta si el mínimo y el puntero a, que en este caso es este de aquí, son exactamente iguales, y como no son iguales, pues únicamente hace el intercambio. Este ya quedó ordenado, mi valor aumenta o va a la siguiente posición, y ahora digamos que el mínimo es este. Directamente lo único que va a preguntar es: ¿el puntero B es menor al puntero A o al mínimo? En este caso sí se cumple, entonces se cambian y nuevamente las iteraciones prácticamente terminan y pregunta si el mínimo es exactamente igual al puntero A. Como esto efectivamente son diferentes, pues cambian de lugar y listo. Mi algoritmo queda completamente ordenado. Esta variable, les repito, es una variable temporal, entonces desaparece y mis iteraciones ya no hacen más iteraciones. Este es el resultado final a la hora de implementar este algoritmo. ¿Cómo interpreto, cómo paso esto a código? Pues bueno, es muy sencillo realmente, pero sí tiene su chiste. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a escribir en Vim. Ya saben que pueden utilizar cualquier compilador, cualquier cosa que quieran. En este caso yo voy a usar Vim y vamos a escribir lo siguiente. Vamos a poner selection sort.c. Bien, este algoritmo de selection sort pues es lo que vamos a implementar, y aquí únicamente vamos a dejar el GCC y vamos a cambiar el nombre por el selection sort.c. ¿Ok? Listo. Ya tengo aquí mi GCC, que es mi compilador de C, y aquí tengo ya Vim. ¿Ok? Entonces lo único que vamos a hacer es que, ya que tengo Vim, pues únicamente vamos a hacer nuestro include de nuestra librería estándar stdio.h de C, y listo. Vamos a hacer un int main, no mandamos nada, y aquí simplemente vamos a poner el return 0, punto y coma. ¿Ok? Punto y coma. Y esto en teoría es todo nuestro método main que vamos a utilizar. En este caso vamos a hacer prácticamente lo mismo que en el video anterior, que es crearme mi lista y vamos a listarla al final, pero bueno, en este caso vamos a hacer un int valores, que va a ser un array, y este array va a contener, por ejemplo, entre llaves, esto es importante, entre llaves en C, y cambia la sintaxis conforme el lenguaje que estés usando, pero bueno, por ejemplo, yo aquí uso C, entonces vamos a pasarle, podríamos pasarle los valores que teníamos aquí, pero realmente no sé cuáles eran, entonces vamos a irnos inventando algunos. Vamos a pasarle, por ejemplo, 78, 87, 3, 20, 54, 21 y 1. Y de estos valores tenemos 2, 4, 6. Bien, entonces podríamos decir que n es igual a 6. Simplemente vamos a crear esta variable n porque podríamos pasar el valor así, tal cual, pero va a ser, yo creo que es más fácil alterar esto y después cambiar esto y ya no tener que refactorizar nada. Entonces, pues bueno, ya por último vamos a hacer un for con un int i igual a 0, mientras i sea menor a n, punto y coma, y más más. Bien, esto lo único que va a hacer es irme imprimiendo con el printf, pues todo el array printf, porcentaje i, coma, espacio, coma, y aquí le paso que esto va a ser en valores de su posición i, punto y coma, grabo estos cambios, y en teoría si ahora hago un gcc de selection y ejecuto,
lo que me compile esto, que en teoría debería ser una compilación en un archivo a.auto.exe o algo así. Vamos que esto efectivamente ocurra. Vamos a limpiar esta consola, vamos a listar los datos y en teoría esto debería ser un a.exe, aquí está. En este caso, entonces lo que vamos a hacer es /, de a.exe, enter, y aquí tenemos estos valores: 78, 87, 3, 54, 21 y 1. Bien, hasta aquí todo bien. Esto significa que funciona mi algoritmo. Y pues a partir de aquí lo que puedo hacer es lo siguiente. Vamos a llamar una función, por ejemplo, que sea el selection sort, así en camel case, o pueden ponerle como sea realmente. Esto podríamos copiar y pegarlo abajo porque al final es el resultado final que vamos a obtener aquí. Así que podemos ponerlo aquí y simplemente para que no quede suelto vamos a ponerle printf de barra invertida n final, dos puntos, y esto enseguida empezaría a escribir mi lista ordenada, ¿ok? Bueno, graben estos cambios y en teoría ya deberíamos tener todo listo aquí. Por esta parte, a la función selection sort, que es el algoritmo de selección, que todavía no existe, vamos a mandarle los valores, que va a ser un arreglo, y vamos a mandarle n, que es la cantidad de veces. Recuerden que si están usando lenguajes como JavaScript o Java, que tienen el punto length, no es necesario ni siquiera definir n ni mandarlo aquí. Pueden usar el punto length. Como aquí no existe, pues sí es necesario mandarlo, ¿ok? Pero bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir una función que no va a retornar absolutamente nada y va a recibir ese nombre, selection sort, y este selection sort lo que va a contener es una variable de tipo entero que va a ser los valores, y esto va a ser un arreglo, y va a tener también una variable entera con el valor de n. Bien, hasta aquí todo normal y todo como la vez pasada. Ahora, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar, como pudimos ver en el ejemplo gráfico, una variable de selección, que en este caso sería esta, mi variable temporal, y esta variable la podríamos llamar como queramos, por ejemplo, int temporal, pero tiene más significado si se llama valor mínimo, por ejemplo, mínimo. Punto y coma. No necesitamos inicializarlo porque recuerden que esto va a recibir el valor del puntero A, que en este caso sería la primera posición, después la segunda, la tercera y así. Esto va a ir agregándose dinámicamente, entonces no es necesario inicializarlo, pero sí que exista ahí. Bien, después de nuestro valor mínimo, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, yo voy a definir aquí un bucle for. Podrían usar cualquier otro bucle, simplemente yo uso el for porque me permite tener un scope más específico. Y bueno, aquí yo voy a definir una variable a que va a ser mi puntero a. Vamos a decirle que esto va a ser igual a 0 porque el primer elemento, recuerden, valen 0, 0, 1, 2, 3 y así en adelante. Entonces vale 0 esto y vamos a cerrar Word, ahí está. Mi puntero i va a ser menor a n-1. Ahora recordarán la lógica del n-1 y más aquí para dejarlo así. Y recordarán que la lógica de n-1 es porque decirle que sea menor a n va a ser decirle que llegue hasta aquí. ¿Por qué? Si n vale, por ejemplo, 2, 4, 6 elementos, pues bueno, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto ya se saldría. ¿Por qué? Porque empiezan a numerarse desde 0. Menor a n significa que la última posición va a ser aquí. Cuando yo le resto 1, la última posición es aquí. ¿Por qué? Porque en esta última iteración hacer una de más quedaría completamente de más. Entonces, con el n-1 hacemos o evitamos que llegue hasta aquí
la primera iteración, que es el puntero A, el que está más atrás, el que está en el 23 ahorita mismo, ¿ok? Bien, ya hecha esta analogía, lo que vamos a hacer ahora es decirle que mi índice o mi valor mínimo, en este caso, va a ser exactamente igual a I. ¿Por qué? Bueno, el valor inicial, recuerden que siempre va a ser donde esté el puntero A. Y a partir de aquí va a empezar a hacer comparativas recorriendo el arreglo. Y va a buscar el valor mínimo para al final intercambiarlo. Entonces, inicio en I porque al principio I empieza aquí. Entonces mi valor mínimo inicia aquí. Y ya después va a irse rotando hasta encontrar el valor mínimo. Y al final va a cambiar el primer índice con esto. Pero en un inicio tiene que iniciar junto donde esté el puntero A, que en este caso es este de aquí. ¿Ok? Entonces esto es igual a I. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Bueno, empezar a recorrer con el puntero B. El puntero B, recuerden que siempre va a iniciar una posición después del puntero A. Entonces vamos a hacer esa lógica for int B. Y este B no va a ser exactamente igual a 1. Podríamos decirlo así, pero inicializarlo estáticamente. Pero lo mejor siempre es que tome el valor de I y le agregue 1. ¿Okay? Donde sea que esté I, por ejemplo, si I está aquí, le agregue aquí. Así puedo inicializar mi ciclo donde yo quiera en cualquier momento. Entonces, I más 1. Esta es la inicialización de mi puntero B. Una posición adelante de donde inicie el puntero o el algoritmo. Ahora, mientras B sea menor a N, B más, y de hecho aquí vamos a tener un bug bastante feo, porque yo estoy llamando esto I cuando estoy declarando esta variable como A. Entonces vamos a cambiarle A y A. Y aquí también el valor mínimo va a ser igual a A. Y esto va a ser A más 1, ¿ok? Y listo. Simplemente, como toda la vida estamos declarando ciclos for con la letra I, se me fue ahorita, pero no importa. Lo corregimos antes de tener errores. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer dentro del bucle? Bueno, ya dentro del bucle B, lo que vamos a hacer es preguntar si lo que haya en esta posición, en este caso en el puntero B, es lo mismo que esté en donde esté apuntando el mínimo. Por ejemplo, si el mínimo está apuntando aquí y el puntero B está apuntando aquí, va a preguntar si esto es menor a esto. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo se logra esto? Pues fácil. De hecho, simplemente es una condición. Vamos a preguntar si los valores de J, en este caso J, o B, perdón, I y J, ahí está, valores de B. En este caso, si mi índice B es menor a lo que haya en el índice mínimo, en este caso valores del valor mínimo, y les repito, ¿esto por qué? El índice B se va a comparar no con el índice A, sino donde esté este valor mínimo. Por ejemplo, si el mínimo apunta aquí, el puntero A está aquí y esto, el puntero B está hasta acá, esta comparación va a ser de esto con esto, porque es el valor más bajo que hasta el momento ha encontrado. Entonces vamos a buscar o vamos a acceder a esta posición en memoria. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, diciéndole que nuestro array de valores lo que valga el mínimo. Y si es que esto es real, pues fácilmente nuestro índice menor, nuestro valor menor, perdón, va a ser exactamente igual a lo que tenga mi puntero B. ¿Por qué va a ser exactamente igual o por qué le vamos a igualar el puntero B? Pues bueno, recuerden, si esto es menor, entonces el valor mínimo tiene que pasar acá. Eso es lo que hace esta línea de aquí. El valor mínimo deja de ser lo que esté en A y pasa a ser lo que esté en B. En este caso, lo que está aquí. Y así es como logramos que esta variable vaya cambiando de posiciones, pues cada que quiera, ¿ok?
¿qué más necesitamos hacer para este algoritmo? Bueno, aquí como ven ya anidamos un for y una condicional, pero tenemos todavía que asignar el valor en este caso y hacer el intercambio una vez termine este recorrido. Una vez que el puntero B finalice, pues ya no puede ir recorriendo más. Entonces esto es el momento, una vez que deje de recorrerse el for, va a ser el momento en el cual nosotros vamos a hacer dicho intercambio. Por ejemplo, tomar aquí el 8 y moverlo a donde está el 2, o viceversa, mover más bien el 2 a donde estaría en este caso cualquier otro valor mayor, ¿ok? Y se intercambian para ordenarse. Y esto es prácticamente exactamente las mismas líneas que habíamos hecho en el video anterior. Entonces vamos a preguntar primero si el índice, en este caso A, y de hecho síguele con el I, si el índice es diferente a lo que yo tengo en este caso en el valor mínimo. ¿Y esto por qué? A es diferente, esto significa que tiene que intercambiarse, si son exactamente la misma posición, en este caso este 8, no vas a intercambiar absolutamente nada. Pero si este 8, en este caso, por ejemplo, el puntero estuviera aquí y el apuntador A estuviera aquí, pues lo que tendría que hacer es moverse acá. Pero volvemos a lo mismo, esto es simplemente la lógica. Si esto es diferente así en el valor mínimo, pues asignaselo. Y para asignarlo vamos a crearnos, por ejemplo, una variable temporal, que va a ser una copia de lo que haya en mis valores, en este caso, en la posición A. Esta copia de mis valores en la posición A es justamente esto. Voy a guardar lo que hay aquí, en este caso lo que haya en el valor o en el puntero A, en este caso este 8, para no perder la referencia y poderlo duplicar al final de esta. ¿Okay? Ahora, ya que tenemos una copia, podemos sobreescribir lo que haya en valores en la posición A y caerle directamente con lo que haya en valores de mi valor mínimo, o sea, caerle encima con el valor más pequeño. Y por último, pues únicamente el valor de, en este caso, el índice, mi valor mínimo, en este caso, porque cuando yo aviento esto para acá, esta posición queda vacía. Entonces hay que rellenarla con la posición que nosotros acabamos de sacar. Y para ello puedo decirle que valores en su valor mínimo va a ser igual a mi variable temporal, ¿ok? Punto y coma, y esto ya sería toda la implementación de mi algoritmo. Yo sé que no me creen, yo sé que suena un poco loco lo que les estoy diciendo, que esta línea de aquí arregla absolutamente todo este problema y resuelve todo el algoritmo, pero vamos a probarlo. GCC, vamos a compilar el selection short, que es mi algoritmo de selección, y bueno, vamos a hacer un punto slash de A, y aquí está. Fíjense, este es el array inicial que yo hago y este ya es el arreglo ordenado que yo tengo. Fíjense, el valor mínimo es 1, luego es 3, después 21, después 54, 78 y 87. Son los mismos valores aquí, solo que aquí los tengo completamente desordenados. Y aquí, pues, me los ordena por sí solo. Como pueden ver, es un algoritmo bastante sencillo. Realmente si empiezan a hacer pruebas más de rendimiento, conforme al tiempo de ejecución van a darse cuenta que entre el anterior algoritmo y este seguramente van a tener una media en tiempo de ejecución bastante pareja. De hecho, estos algoritmos, la única diferencia es el cómo van recorriéndose, porque al final es un for dentro de otro for. Lo que hace el anterior es que empieza a intercambiarlos sí o sí, según una condición aquí. Aquí nosotros lo que vamos a usar es usar como una variable intermedia en la cual vamos a ir ordenando de donde sea hacia
las primeras posiciones y de ahí hacia adelante. Entonces, como pueden ver, es un algoritmo bastante sencillo de utilizar, es un algoritmo bastante simple, sobre todo, y bastante útil. Así que, bueno, espero que te haya gustado este pequeño videito, que hayas entendido el Selection Sort, que es un algoritmo de, pues, igual, ordena, hace exactamente lo mismo, pero utiliza otros enfoques y ya vieron, el caso negativo sería, por ejemplo, que encuentre algo que ya esté en su posición, porque va a iterar todo y en este caso no va a hacer absolutamente nada después. Entonces, ese es el caso de uso negativo que le podemos encontrar a este algoritmo. Ya vimos que a diferencia del otro, en este sí debe existir alguna fórmula. Yo personalmente no la conozco, pero no es necesario conocerla porque, pues bueno, vamos prácticamente descartando cosas y haciendo la matriz a recorrer cada vez más pequeña. Prácticamente es lo mismo que el otro, pero invertido. Y bueno, son enfoques diferentes y en algún momento, pues si buscan algo, yo les recomendaría mejor usar este, ¿ok? Este algoritmo, pero ya queda a criterio de cada quien y a la problemática que quieran solucionar cada uno. Así que bueno, espero les haya gustado muchísimo este pequeño videito, que dejen su like, comentario, favoritos y nos vemos en más y mejores videitos. Chao, chao. Jajaja, ¿qué dijeron? No. Yo sé que en el video pasado muchos se quedaron con la duda de cómo hacer que esta variable se calcule automáticamente. Sobre todo porque es muy complicado estar haciendo pruebas. Por ejemplo, si yo le pasara aquí 89, 566, esto, 300, acá le paso 65, aquí 4, aquí 11 y aquí 2. Para saber cuántos valores son aquí, pues, y probar este algoritmo, queda un poquito raro. Entonces lo que voy a hacer es enseñarles cómo es que se mide esto. Y para medirlo realmente es bastante sencillo. Quiero que vean cómo yo creo un int final. Y este int final lo único que va a hacer es un sizeof de mi arreglo. Y este sizeof, y en principio vamos a dejarlo así, sizeof de mis valores, y antes de pasarle este valor final o esta fórmula n, quiero que vean más o menos qué es lo que tiene printf y por qué hay que seguir calculando cosas. Si yo mando aquí lo que yo saque de final, en este caso porcentaje i, coma, final, grabo estos cambios y ahora si yo compilo gcc selection sort y ejecuto dicho algoritmo ya compilado, que no sé por qué Git ahora es tan lento, pero bueno, vamos a hacer un punto slash. Ok, vamos a cancelar esto y en teoría punto slash de mia.exe. Fíjense, este primer valor en teoría no es tal cual lo que aparece aquí. De hecho, mi primer valor vemos que es 78 aquí. Y este 56 es el que me regresa mi variable final. De hecho, vamos a intentar ponerle aquí un barra invertida n. Grabo estos cambios y ahora, si yo vuelvo a compilar esto, gcc de mi selection sort, y esto directamente lo empiezo a, bueno, lo ejecuto, punto slash da, aquí está, 56. Este valor de 56 es el tamaño que utiliza esto en teoría en memoria. Entonces tenemos que dividirlo para obtener el tamaño de mi array entre el sizeof de mis valores en su primera posición, en este caso en 0. Y esta fórmula por alguna razón pues funciona bien. Aunque también hay una pequeña variante de la misma, que déjenme compilo esto y se las muestro, ¿ok? gcc del selection, y bueno, aquí está punto slash de a, aquí
aquí ya tenemos que esto vale 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 valores. Efectivamente, aquí ya me está dando que son 14 los valores totales. Y hay otra forma de sacar esto, que es directamente diciéndole asterisco valores. Esto lo que logra es hacer un apuntador a el primer espacio que encuentre aquí, y esto funciona exactamente igual. De hecho, podemos compilar esta solución, y vamos a ver que efectivamente va a ser exactamente lo mismo. Esperamos a que esto termine, que esto finalice, y ahora sí vamos a ejecutarlo, y fíjense, funciona exactamente igual, 14. Ahora lo único que hay que hacer es pasarle este final, en lugar de a una variable final, colocársela a n. Por ejemplo, aquí. Y este 6 lo puedo borrar, esto lo puedo borrar, un punto y coma, este final lo borro, y esto de aquí lo borro. Grabo los cambios, y ahora n siempre se va a estar calculando automáticamente, y de hecho, bueno, así queda. Y si yo empiezo a compilar con GCC, pues vamos a poder notar que efectivamente mi selection sort ahora va a utilizar todos estos valores, ya que anteriormente pudieron ver que utiliza muy pocos, de hecho los mismos que ya habíamos utilizado. Vas a hacer ./ de add-exe, y fíjense, todo esto ya, esta es la matriz inicial, y aquí ya está ordenada 1, 2, 3, 4, 11, 21, 54, bla 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 bla, hasta el valor este que es de 3000 y cacho. Bien, como pueden ver, es un algoritmo bastante eficiente, bastante rápido, y que funciona bastante bien. Y ahora sí, espero te haya gustado este pequeño videito, que no tan pequeño, ya son casi 40 minutos, pero espero te haya gustado muchísimo, que dejes tu like, comentario, favoritos, te suscribas y actives la campanita para enterarte cada que subo una de estas cositas interesantísimas además. Y bueno, ¿qué más me queda decirte? Like, favoritos, comentan, y nos vemos en más y mejores videitos. Y también si quieren aprender alguna metodología, algún algoritmo, déjenlo en los comentarios para también ir preparando algo en lo cual podamos enseñar dichas cosas. Así que, like, favoritos, comentan, y nos vemos en más y mejores videitos. Chao, chao. Por cierto, el repositorio de todos los algoritmos que vaya a ir subiendo, sobre todo de estos algoritmos, lo van a encontrar al final de la descripción de todos estos videitos, para que puedan ir y ver los algoritmos tanto del selection sort como del exchange sort, próximamente de la metodología de burbuja, del quicksort o ordenamiento rápido, algoritmos recursivos que también quiero subir, pero bueno, todo eso lo van a encontrar en el repositorio de Git de la descripción, así que vayan y disfrútenlo muchísimo. Chao, chao.